¿Es el estrés un indicador de éxito para la sociedad? El estrés, en su justa medida, puede representar que estamos alcanzando todas nuestras metas y a la vez nos estamos desafiando a nosotros mismos. Sin embargo, resulta ser trascendental saber cómo gestionarlo para que esto no se convierta en un obstáculo, sino en una gran herramienta de vida. Porque bien sabemos de que el éxito se consigue cuando se logra este equilibrio entre el esfuerzo necesario y a la vez un bienestar tanto emocional como físico, porque dicho estrés puede representar también de que estamos alcanzando unos grandes objetivos en los cuales nos permite lograr alcanzar nuevas alturas y con ello nuestro bienestar psicológico porque es parte de nuestro proyecto de vida. Bien, en esta ocasión cuento con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde Lima, Perú. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta integral con práctica privada, a la vez especialista en neurociencia y neurodivergencia con enfoque neuroafirmativo. Asimismo es columnista por RPP, escritor científico en Neuroclass Uruguay y editor científico de En Cerebrum Latam. Asimismo, ha publicado algunos libros e investigaciones en Cerebrum Indecisiones y a la vez editorial UPC. De esta forma, me complace presentarles al psicólogo Sebastián Velázquez. Hola Viviana, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Sebastián, qué gusto tenerte en este podcast por primera vez. Me gustaría que nos comentes cómo estás, qué expectativas tienes para la entrevista. Eh, bueno, en realidad cuando me enviaste las preguntas me parecieron bastante importantes y personalmente entretenidas. Me gusta mucho responder preguntas y hacer llegar conocimiento que así nomás no suele como ser trasladado a las personas. Así que sí, estoy bastante contento y entusiasmado de esta entrevista. Qué grato escucharte hablar así, y es que realmente las expectativas que tenemos son muy altas, ¿no? Asimismo, nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que el tema que abordaremos a continuación es un tema sumamente interesante porque en grandes ocasiones se ha venido tergiversando tanto así que se considera o se continúa tomando en cuenta que el estrés es un indicador de éxito. Entonces sería oportuno que empezar a redefinir cómo es que conceptualizamos el éxito, qué tan claro tenemos por cultura de rendimiento y lograr en base a ello desvirtuar este vínculo nocivo entre estrés y éxito, porque podemos tener una vida exitosa sin estar sumamente agotados, ¿verdad, Sebastián? En base a ello, me gustaría que inicies comentándonos cómo influye el trabajo en la salud mental de los empleados en el contexto del Día del Trabajador. Bueno. En realidad el trabajo puede influir de manera positiva o de manera negativa, o sea, tiene dos caras. De hecho, o sea, si nos remontamos al inicio de la psicología, vamos a encontrar a este fundador del psicoanálisis, Freud, que nos va a decir pues que hay tres principales ámbitos en los cuales debemos incidir si queremos tener bienestar, que vendría a ser jugar, trabajar y amar. Y de hecho, trabajar desde ese punto se coloca como una arista importante en nuestras vidas. Y ya un poco, ya, claro, esto es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero ya en el siglo XXI, incluso técnicas más científicamente comprobadas dentro de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, como es la activación conductual, propone incluso que para salir de la depresión podamos plantearnos metas que están relacionadas con precisamente la productividad o el trabajo, o sea, metas pequeñas que nos permitan realizar actividades que nos hagan sentir productivos en el día y eso va a hacer que nuestro cerebro empiece a salir de ese periodo de depresión. Entonces, es súper positivo el trabajo en realidad. Se puede ver que es un pilar del bienestar. De hecho, evolutivamente nuestro cerebro está preparado para trabajar, digámoslo así. O sea, no es que esté preparado para trabajar todo el día, pero cazar, recolectar, que era una de las funciones que Claro. realizábamos los seres humanos, eran una forma de trabajo. Y como este es un trabajo también social, porque se cazaba en grupos y se recolectaba también en grupos, entonces el trabajo tiene una función social que nos va a generar bienestar. Eso es positivamente. Negativamente, bueno, el trabajo cuando se convierte en todo tu día
y se quitan todas las otras variables de tu vida, como la variable social, la variable afectiva, la variable de disfrute, pues se puede convertir en un disparador de trastornos psiquiátricos o incluso de enfermedades si es que el nivel de estrés es alto. Creo que en base a ello también es un gran trabajo tener que lidiar con tanta presión social, ¿no? Mucha, y sobre todo por aquellos modelos de éxito que determinadas personas persiguen. ¿Cómo es que tú te proyectas a futuro y en base a eso, qué referencia tienes al lado tuyo que quieres lograr y entiendes con ello que esa es la meta que tendrías que alcanzar? Pero bien sabemos que no precisamente es así, sobre todo cuando, al menos en lo personal, siempre he pensado que el descanso es tan necesario como la actividad. Este punto, si queremos hacer Eh, referencia a las pausas activas, también sería oportuno tenerlas, digamos, dentro de un horario de trabajo, sería una buena propuesta. sí, de hecho, desde que yo estaba en la universidad, cuando todavía no había terminado de estudiar, siempre pensaba, ¿por qué no ponen camas en la universidad? ¿Por qué no nos permiten como echarnos y descansar un rato? Siempre tenemos que estar echados en el pasto, en la Ojalá. vereda. Sí, y, o sea, con respecto al sueño y las pausas activas, de hecho, es curioso porque, claro, el sueño, la alimentación, la actividad física y otras actividades que podemos realizar son pilares de nuestra vida, del bienestar y de todo lo que hagamos. O sea, de hecho, debe haber un montón de contenido en la actualidad sobre cuán es importante el sueño, pero solo para un poco relacionarlo con el estrés, cuando, cuando estamos estresados, existe una reducción del magnesio en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Y curiosamente el magnesio tiene la función de hacernos, o sea, sentirnos menos estresados. Entonces, si se reduce aquella sustancia que nos hace sentir menos estresados, cuando estamos estresados, se convierte en un círculo vicioso en el que menos magnesio es más estrés y más estrés es menos magnesio. Y no consumimos suficiente magnesio en la dieta, de hecho es muy difícil, o sea, sí se puede consumir en la dieta, pero no en la cantidad que se requiere como para poder suplir lo que se está reduciendo. Entonces, el sueño por ahí ya empieza siendo vital si uno entra al mundo laboral. Ahora, las pausas activas son súper importantes porque, eh, a ver, la pausa activa sienta un momento en el que vas a básicamente reducir como el nivel de activación que tiene tu cuerpo y tu cerebro mientras estás trabajando. O sea, cuando estás trabajando, si bien no estás haciendo necesariamente algo dañino para tu cuerpo, sí estás en una especie de estrés más agudo, o sea, Sí. no negativo, pero un estrés que te permite llevar el día, resolver los problemas. Pero no es que tenemos que estar con ese estrés todo el día. Si el estrés agudo ya es todo el día, pues ya no es estrés agudo, pues no es crónico. Entonces, las pausas activas permiten que precisamente le digamos a nuestro cuerpo, oye, todo está ok, descansa, relájate, no pasa nada, no tienes que matar a un mamut ahorita. Y tu cuerpo lo entiende y baja los niveles y luego cuando tienes que volver a trabajar, pues lo sube adecuadamente. Para eso servirían las pausas activas. Pero en muchos trabajos, por lo menos en algunos de los que yo conozco, ni siquiera te dejan como salir, por ejemplo, a respirar al parque un rato entre tarea y tarea, o sea, porque tienes que cumplir tu tiempo. Sí, es Sí. súper importante. Creería que aunado a ello también permite como conectar con el presente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en estos trabajos donde sí o sí tienes que estar inmerso en una oficina con la computadora al frente y a veces es imposible tener que desocuparte porque hay muchas funciones que tienes que cumplir. Creo Mm, que una pausa activa también coadyuva a que tengas como conectar contigo mismo, interiorizar lo que estás haciendo, porque a veces estás como que tan mecanizado en tengo que cumplir todos estos roles que me olvido de otras situaciones también básicas, ¿no? Creo que en base a ello también te permite de alguna forma como conectar con tu entorno. Quizás hay muchas cosas que están tan solo a tu costado que no has logrado ver, no has logrado como sentir, percibir y tal, porque estás sumergido digamos, en el ámbito laboral, que de hecho, incluso hay sí, personas que tan solo, no sé, son la hora de salida, se van a su casa corriendo, no sé, como si estuvieran en jaula todo el tiempo. Entonces, ¿cómo así concibes lo el trabajo siente. también? O Exacto. sea, de hecho, así lo siente. Bueno.
con respecto a la pausa activa, justo, bueno, yo soy psicoterapeuta, ¿no? Entonces yo paso de sesión en sesión consecutivamente, pero los psicoterapeutas sí respetamos bastante el espacio que tenemos entre pacientes. Por eso es que hacemos que las sesiones duren entre 40 a 45 minutos, precisamente para tener un espacio desde ir al baño, tomar agua hasta relajarnos. O sea, yo siempre tengo acá al costado un ukelele, por ejemplo, que me permite precisamente distenderme entre paciente y paciente. No, no podemos ser como máquinas que estemos, porque no, o sea, somos un tipo de maquinaria biológica, pero tenemos ciertas leyes físicas que no nos permiten estar en una actividad de continuo. Exacto. Ahora, Sebastián, ¿qué impacto tiene el estrés laboral en el bienestar físico y psicológico de los trabajadores? Eh, bueno, esto es el lado negativo del trabajo, digamos, de la productividad cuando se convierte en estrés laboral. Eh, no. Rápidamente, para diferenciar, el estrés laboral generalmente es un estrés crónico. O sea, el estrés agudo es como una activación que surge para resolver un problema inmediato y el estrés crónico es cuando se queda contigo, dura mucho tiempo en el día, muchos días. El estrés laboral es un estrés crónico, o sea, básicamente genera eh, irritabilidad, bajo estado de ánimo, ansiedad, angustia, desmotivación y bueno, una serie de síntomas. Ahora, todo esto, si se prolonga, puede ser un desencadenante de trastornos psiquiátricos si en nosotros hay alguna predisposición genética para eso. O sea, porque al fin y al cabo, eh, puede que no sea un terremoto, un sismo o, no sé, un asalto a mano armada, pero estamos hablando de una situación de una situación continua que para nuestro cerebro en realidad es muy similar a si estuviéramos atravesando una especie de guerra. O sea, nuestro cerebro nos activa como para si tuviéramos que salvarnos o salvar a los demás. En Entonces, modo alerta. sí, sí, en varios modos. Uno de ellos es el alerta y eso hace que precisamente si tenemos alguna predisposición genética, se pueda brotar, pueda desarrollarse un trastorno psiquiátrico en ese momento. Eso es por el lado, digamos, psiquiátrico, pero físico, lo psiquiátrico también es físico, pero ahora netamente físico que no tenga que ver con algo psicológico, pues el estrés, hay investigaciones que demuestran cómo el estrés causa hipertensión, diabetes Ah, y lo somatiza. enfermedades, sí, y enfermedades como, bueno, fibromialgias, síndrome de fatiga crónica. De hecho, o sea, puede disparar en ciertas enfermedades que están ahí. El estrés no es solo psicológico, no es como, ok, esto es algo que está en mi mente. El estrés está en tu cuerpo y hace que tus arterias y tus venas se hinchen, y hace que tu corazón lata más rápido y que tu ritmo cardiorrespiratorio sea mayor. Entonces, estamos hablando de algo físico. Y si es físico, pues esto puede generar enfermedades físicas. Totalmente, ¿no? Y es que nadie creería o llegaría a querer tan solo estar en esa situación que sería básicamente llegar a un extremo. O sea, cuando las situaciones, no sé, a nivel emocional se escapan tanto, gatillan tanto a nivel somático, como tú comenzaste a mencionar esta sintomatología física, creo que todos en algún momento pasado nos hemos sentido así, pero no siempre lo identificamos o lo asociamos a nuestro ritmo de vida laboral, por así decirlo, ¿no? Tan solo encontrarle sentido, que muy probablemente me siento así tan agotada, tan cansada, qué sé yo, con migraña, que es algo, digamos, muy común Mm, y pocas son las veces que lo asociamos por el ritmo de vida laboral que tenemos, ¿no? Quizás el trabajo no tendría que verse, entre comillas, como tal, sino tan solo verlo un poco más ameno en la medida de lo posible. Poco a poco vamos a ir descubriendo cómo. Me gustaría poner sobre la mesa ahora una variable cabalmente relevante que es el burnout. ¿Cómo se relaciona el concepto de burnout o agotamiento profesional con las demandas laborales? ah, bueno, las demandas laborales son como una de las variables, es una de las variables más importantes que pueden conducir precisamente al síndrome de burnout. Eh, Hay más, o sea, puede ser que el clima social dentro de la empresa sea hostil,
puede que no haya un reconocimiento de los logros de los trabajadores y todo esto va sumando a ese síndrome, pero la carga laboral, o sea, la cantidad de demanda laboral es una variable muy importante para generar el síndrome de burnout, que en realidad es, o sea, si hablamos, es el extremo de, puedes haber pasado por un estrés laboral, o sea, es quemarte básicamente, psicológicamente, físicamente, estás cansado, no tienes energía, no te interesa realmente ya ir a trabajar. Si vas a trabajar, puede que les juegues en contra a tu trabajo, a la empresa que sabotees, a la empresa que te sabotees a ti. Realmente se convierte en una especie, tener tanta demanda laboral se convierte en una especie de relación tóxica entre tú y la empresa. Y si has llegado hasta síndrome de burnout, es porque te has mantenido en esa relación tóxica. Ahora, hay muchos condicionantes para que uno se mantenga en una relación tóxica. No solamente es como la decisión personal, de hecho puede haber variables socioeconómicas que te impulsen a quedarte ahí, pero al fin y al cabo es una relación tóxica y mientras te mantengas en ella no va a parar, no va a cambiar, no va a mejorar. Tendría que mejorar, o sea, puedes hacer algunas cosas para que mejore el entorno, pero en una empresa no depende de ti porque no eres el dueño, no eres el gerente de capital humano. Exacto. eh, entonces, sí, o sea, Complicado. es súper complicado, sí. Bueno, pero de todas formas, quizás cuando se tiene un jefe que sí tiene apertura al diálogo, no es cerrado, sí tiene una escucha activa, quizás a modo de propuesta, de sugerencia, podemos proponer justamente alguna actividad que nos permita conectar incluso con los compañeros, que pocas son las veces en las cuales se interactúa, ¿no? Como mencioné en principio, estás tan sumergido a ingreso al trabajo solo a cumplir mis funciones, luego llega la hora de salida, me voy corriendo a mi casa y sigo incluso trabajando. Entonces, ¿qué Mm, tanto el trabajo me consume? Digámoslo así, me consume todo o gran parte de mi tiempo personal incluso, ¿no? Ahora, ¿realmente estar estresado es un indicador de éxito? En la sociedad en la que vivimos, me pareciera que se ha convertido, sí, en un símbolo de éxito. O sea, en cada tipo de sociedad ha habido un tipo de indicador de éxito. O sea, eh, en la de nosotros parece ser el estar con un excedente de trabajo. Pensaba un poco en cómo es que se podría haber convertido en un indicador de éxito y eh, hoy día estaba pensando por la mañana que, bueno, nosotros observamos que generalmente las personas que tienen posiciones jerárquicas altas en las empresas tienen mucha demanda laboral porque cumplen con muchas responsabilidades, entonces tienen mucho estrés. Y con el tiempo parece que hemos asociado que esa demanda laboral, ese nivel de responsabilidad, entonces es igual al nivel de estrés. Y no importa en qué puesto estemos, no importa cuál sea nuestra remuneración, nosotros ya simplemente estamos como habituados a sentir que el nivel de estrés entonces nos está dando un poco de validación. Ya no es el cargo, ya no es cuánto ganas, es cuán ocupado Si te estás, nutres cuánto con te eso, ¿no? necesitas. Sí, sí, básicamente sí. O sea, conozco personas que parecen sentir disfrute, goce de decirte no tengo tiempo, estoy ocupado, voy a... Sí, o sea, como si eso fuera algo que los hace sentir muy bien. Muy satisfechos, ¿no? Sí, Mm, y es algo que se ha popularizado bastante. O sea, sin generar un comentario irrisorio y todo, sino más bien tomando las cosas con mucha seriedad. Creo que en nuestro círculo de amigos podemos tener, quizás tratamos de hacer planes, pero hay alguien muy proclive a rechazarnos por los roles o qué sé yo, por las ocupaciones que maneja. Pero sí, a veces también tratamos de convencerlo con este tema de que con una buena organización, todas las cosas que quieres hacer un día los puedes conseguir si es que tan solo estás predispuesto a hacerlo. Pero es aquí donde también interviene cómo es que el ambiente laboral muchas veces se circunscribe gran parte de tu día a día. Porque claro, si estás en el trabajo de lunes a viernes o en algunos trabajos hasta los sábados, entonces te ocupa mucho espacio, incluso en tu cabeza también, que estás tan mecanizado que lo priorizas
y te sumerges en ello que, no sé, situaciones igual de importante como son situaciones recreativas, las aplazas o de plano las rechazas y no te permites eso, ¿no? Entonces, Sebastián, ¿cómo puedo manejar mi vida personal con lo laboral también para equipararlo un poco? Creo, creo que cada persona, creo que la construcción del equilibrio no ideal, ojo, del equilibrio eh, real está en cada persona. O sea, por ejemplo, pensaba un poco en aquellas personas quienes han podido conjugar trabajo con pasión. Y entonces pensaba en esa, Sí, no sé, acaba de fallecer Mario Vargas Llosa. Entonces, claro, él era una especie de, tenía este oficio de escribir, era muy disciplinado al hacerlo. Entonces él estaba trabajando al escribir, pero también estaba ejerciendo su pasión. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en estas personas que han logrado eso, cabe decirles, no, ten vida personal, deja de tu trabajo? O sea, probablemente al conjugarlo ya no se sienta el mismo nivel de estrés, presión que podría sentir si solo es un trabajo. Pero en aquellas personas que han elegido un trabajo que no necesariamente es su pasión, o en todo caso es una de sus pasiones y no es todas, o una de sus prioridades y no es todas, porque tu prioridad también podría ser tu familia, o tu pareja, o tus amigos, o tú haciendo nada. Primero tendrías que evaluar qué tanto nivel, o sea, qué tanta energía, qué tanto nivel de estrés, qué tanto esfuerzo le estás colocando al trabajo para que veas si es algo que te hace sentir cómodo a ti, o sea, si realmente te está generando bienestar. Creo que sentar esa evaluación, o sea, pararte un poco, parar a pensarte a ti como persona, no solo como trabajador, permite que puedas revisar, que es un poco lo que haces en terapia, de hecho, a largo plazo. Permite que se pueda revisar qué estás haciendo, qué te produce eso y qué quisieras cambiar. Y si lo que quieres cambiar es agregar más tiempo para ti, o sea, para equilibrar un poco el trabajo con tu vida personal, pues probablemente eh, tengas que ver la manera. El tema es que cuando hablamos de estrés laboral, hablamos también de patrones. O sea, no es tan simple como que una persona decida como que ahora voy a equilibrar mi vida. De hecho, si no la tiene equilibrada, probablemente sea porque hay patrones no conscientes que están justamente impulsándolo a cumplir con ese nivel de estrés y a cumplir con ese nivel de exigencia. Son patrones que no se ven. Entonces, para lograr ese nivel de equilibrio, mi sugerencia más honesta es, si no lo has logrado hasta ahora, pues ven a terapia. Hay patrones que podrían estar construyéndose debajo y no los vemos y son los que están ahí claro, como todavía no maquinita los dando. Sí. identificas. Ujú. Sería bueno, ¿no? Tomar en consideración lo que nos acabas de mencionar para replantearte incluso el estilo de vida que estás llevando. Ahora, cuando hablamos de patrones como tal, a veces no es tan factible de identificarlo o tan solo de aceptar, de asumir que efectivamente los tengo y en base a ello, pues ir a psicoterapia como motivo de. Pero sí sería en base a esta entrevista que lo tomemos mucho más en cuenta con mayor énfasis para replantearnos sobre todo porque evidentemente el primer beneficiado con todo esto que queremos transmitir vas a ser tú de primer plano y ya luego todas aquellas personas que les interesa también verte feliz y verte más estable emocionalmente. O En sea, base de a ello, hecho, hay una pregunta que ¿puedo agregar comenta. algo ahí? Sí, no, pensaba en lo de los patrones y hay una demanda de terapia bastante común en la actualidad que es ayúdame a tolerar los niveles de estrés que me está generando mi empresa. O sea, ayúdame a... Las personas utilizan mucho esa palabra, gestionar mi estrés, gestionar mi ansiedad para poder afrontar toda la demanda que me está consumiendo en mi trabajo. Y claro, yo conozco muchos terapeutas que lo hacen, o sea, te ayudan a que tú un poco, no, no, o sea, a ver,
no es que te ayuden a que te conviertas en una persona con mayor energía, simplemente te ayudan a seguir tapando lo que no quieres ver y te dan unas herramientas que son peor que tomar 250 miligramos de paracetamol, o sea, no te van a hacer ningún efecto, pero ahí están tratando de tolerar ese nivel de estrés. No se dan cuenta de los patrones que hay detrás que los están llevando a pedir, cámbiame a mí, no cambies, no me ayudes como a cambiar esos patrones para salir del lugar en el que estoy, sino ayúdame a tolerar ser golpeado dentro de la empresa. O sea, y o sea, eso es una de las cosas que en la actualidad me parecen muy graves. Totalmente, ¿no? Y es que muchas veces, como tú indicas, se ha popularizado tanto este término de gestionar, que creo que también en base a ello sería oportuno indicar la introspección, que vendría a ser mérito este tema. Sería bueno también Mm. replantearnos una vez más el trabajo, los vínculos que vamos generando en base a ello, para tener una vida productiva, sí, pero entender que con ello se puede desvirtuar también el estrés. Hay una pregunta que viene mucho con el tema y es cómo influye el sentido de propósito en la resiliencia psicológica de los trabajadores. Ah, bueno, la resiliencia está construida por varias variables, o sea, por varios factores. Uno de ellos sí podría ser el sentido de propósito, porque el sentido de propósito es un factor protector, o sea, es algo que si lo tenemos nos puede proteger frente a adversidades. Ahora, el sentido de propósito, o sea, tiene que ver, no todos tenemos un sentido de propósito, o sea, de hecho, esto es muy curioso, pero no todos tenemos tampoco que tener un sentido de propósito. Hay personas que simplemente disfrutan de las cosas y hacen lo que disfrutan. No necesariamente tienen un sentido de propósito en sí, pero si lo tienen, genial. Un factor protector. eh, el alinear tu sentido de propósito con el trabajo es bastante difícil. eh, no sé si solo en Perú, pero es bastante difícil hacer de tu sentido de propósito un trabajo. Sobre la resiliencia, sí me gustaría decir que si bien el sentido de propósito es un solo factor, la resiliencia tiene mucho más que ver con la autorregulación, o sea, con la capacidad de tu cerebro para ser capaz como hacer de compuerta para que emociones y pensamientos no necesariamente se filtren hasta la conciencia y entonces no estés sobrepensando, no estés sobresintiendo. Entonces, la resiliencia tiene que ver mucho con la regulación emocional. Precisamente con el estrés pasa algo. Perfecto. El estrés va a afectar tu regulación emocional porque el niveles tan altos de estrés van a afectar cómo tu cerebro va a procesar la información, cómo va a utilizar funciones de alto orden. Es como si fueras una computadora en la que le has metido un montón de películas y ha llenado el disco duro y ahora estás tratando de jugar uno de los juegos más pesados que tienes. Obviamente tu Lo computadora no va a responder. liberas. Exacto, se desregula, por ahí se para, se traba, se apaga. Y lo mismo pasa con la resiliencia, o sea, mucho estrés afecta la capacidad para que tu cerebro regule emociones y pensamientos y tu resiliencia, que no es infinita, o sea, no porque tengas resiliencia toda la vida vas a ser resiliente, tu resiliencia va a verse afectada y puedes terminar también con algo grave psicológico. Entonces, sí, hay que tener cuidado incluso si ser resiliente, no hay que tentar mucho eso. Claro. Sí, hace unos minutos tú nos comentabas el tema de poder conjugar el trabajo con pasión. Creo que esto alude mucho a la vocación también, ¿no? O sea, en toda esta etapa, digamos, posescolar, cuando ya tienes que definir una carrera profesional, se habla mucho de la vocación, en aras de que el trabajo no lo veas como un trabajo, sino como, de alguna forma, incluso como un sentido de propósito vital porque es algo que te va a acompañar gran parte de tu vida, sentirte que con ello vas a generar ganancias, pero no circunscribir al trabajo solamente con un objetivo financiero, sino que de alguna forma incluso te retroalimentas en base a ello porque te gusta lo que haces, sabes que es algo que te va a acompañar y muchas ocasiones gran parte de los años de estudio. Y luego, respecto al trabajo, a modo de ejerciéndolo también.